Concretamente, el anteproyecto, que será publicado una vez culmine aquí la conferencia de prensa y se pondrá a disposición desde el portal web del organismo, cuenta con una estructura siguiente: una parte expositiva, una parte dispositiva con 5 títulos, 27 capítulos y 246 artículos, una parte final que consta de 5 disposiciones finales. Esta es una suerte de ley orgánica del sistema deportivo cubano. En Cuba no existe la figura tipificada como tal en ley orgánica, pero por su contenido se trata de una ley de organización y funcionamiento del sistema deportivo cubano, que es el objeto fundamental de la ley. El primer título, disposiciones preliminares, en el mismo se va a identificar y conceptualizar el sistema deportivo cubano, sus fundamentos, actividades, cuáles son las actividades que se identifican, que forman parte, por supuesto, y que son el sentido del sistema deportivo cubano: el deporte, la educación física, la recreación física y la actividad física. Título 2, actividades y servicios del sistema deportivo cubano. Bueno, ahí se van a reconocer, va a haber una estructura. En principio, el deporte, que es la primera de las actividades que se menciona acá, y del deporte entonces la clasificación que nosotros dimos a entender de las diferentes expresiones o manifestaciones del mismo. Deporte escolar, un capítulo dedicado al deporte escolar; deporte universitario, un capítulo dedicado al deporte universitario; deporte social, y luego ya llegamos al deporte de alto rendimiento. Aquí también se habla de deporte nacional, un capítulo dedicado a lo que será concebido oficialmente y será reconocido, es el propósito, por el organismo como deporte nacional, que no hay un reconocimiento oficial en este momento como tal, que tenga efectos legales. Ahora sí lo va a tener. Se potencia en la plena inclusión de las personas en situación de discapacidad. Ya expresamente en la ley tiene preceptos que se dirigen a la plena inclusión, o sea, garantizar jurídicamente. Tenemos experiencia y sobradas experiencias y, por supuesto, motivaciones de todo índole. El pueblo lo sabe, lo conoce, lo disfruta. Los deportes para personas en situación de discapacidad, y más en los últimos años, han sido objeto de regocijo y celebración por todo el pueblo. Pero bueno, ahora en la ley, a nivel de ley, que no estaba porque no teníamos uno, se reconoce y se potencia en ley. Estructura, organización y funcionamiento del sistema deportivo cubano. Bueno, ahí se pretende fortalecerlo institucionalmente, como bien decía, y se van a reconocer como componentes institucionales del sistema deportivo, ratificando en primer lugar al INDER como el organismo de la Administración Central del Estado, rectora de las políticas relacionadas con el deporte, la educación física, la recreación física y la actividad física en el país. Se rescata y se institucionaliza las instituciones educativas de referencia deportiva. Eso es algo interesantísimo, porque va a permitir contribuir a potenciar esa inclusión que se pretende, ¿no? Y participación masiva, que es la base del sistema deportivo cubano. Las academias deportivas provinciales, regionales y nacionales. O sea, da la cobertura que se puedan, según las condiciones estén creadas y posibles, poderlas crear e instituir definitivamente ya a través de la ley del sistema deportivo cubano. Eso es una de las novedades que propone la ley, o el anteproyecto de ley en este caso. Se institucionaliza o se reconoce legalmente los derechos y deberes de todos los participantes en el sistema deportivo cubano. Comenzamos por ¿quién? Los practicantes. Dentro de ellos están los practicantes masivos y los practicantes sistemáticos. Y dentro de ellos tienen un acápite específico los atletas de alto rendimiento. Derechos y deberes. También hay un capítulo a continuación relacionado con la comunicación social en el sistema deportivo cubano. Esto se comenzó a trabajar antes de que fuera aprobado y publicado ya en Gaceta Oficial la Ley de Comunicación Social, pero trabajándolo de conjunto con el Instituto Cubano de Comunicación, de Información y Comunicación Social, fuimos cerrando algunos puntos que, por supuesto, luego con la ley general que se publicó, tratamos de reducirlo a cuestiones que tienen que ver con el sistema deportivo cubano y que, por supuesto, se integran perfectamente con lo que está hoy reconocido y establecido en el decreto, por ejemplo, de publicidad y patrocinio del sistema deportivo en general, que tiene un capítulo dedicado al sistema deportivo cubano. Y bueno, finalmente, las formas de obtención de financiamiento y bienes para potenciar su empleo, ratificándose que es el presupuesto, por supuesto, una forma fundamental, pero también se reconoce, tal y como la práctica nos ha venido dando, otras formas. Dentro de ellas, por supuesto, tenemos la contribución del sistema empresarial en todas sus manifestaciones o expresiones o tipologías, tanto el sector empresarial estatal como el emergente, que es la nueva
forma de gestión nuestra. Bueno, el proceso de consulta especializada, que desde un momento inicial que conseguimos nosotros el cronograma para la elaboración del anteproyecto del sistema deportivo cubano, fue aprobado. Este cronograma lo que lo hemos ido ajustando según el tiempo, pero es el cronograma que desde un inicio, y acentuamos eso porque en ocasiones la información no se conoce, desde un inicio el grupo de trabajo temporal lo aprobó, y así están sus documentos que aparecen registrados. Entonces, ¿cuál es la pretensión? Precisamente a los públicos destinatarios, una muestra base, porque no será posible, por supuesto, hacerla en todo el país, pero sí vamos a garantizar, al menos ser consultados los organismos, la Administración Central del Estado, en un primer momento, las organizaciones de masas y sociales que serán consultadas, en particular las asociaciones que relacionan personas o integran personas en situación de discapacidad y que por supuesto son un interés inmediato del sistema deportivo cubano. Ahí tenemos la ANSI, la ANSO, la GLIFI y bueno, la reciente asociación para personas con discapacidad intelectual. Serán objeto también de este tipo de encuentros. Luego a continuación se harán los encuentros presenciales con los públicos seleccionados. Una muestra base, como la llamamos nosotros aquí. Y en esa muestra base están, por supuesto, todas las entidades de subordinación nacional y luego en los territorios, por supuesto, en cada provincia serán convocados quienes. Mírenlo ahí. Instituciones educativas del subsistema de educación deportiva, entiéndase, las escuelas, las EFAR, las dos escuelas tendrán oportunidad de tener ese encuentro especializado. Se orientará el estudio del anteproyecto ya una vez publicado a continuación de este encuentro y por supuesto con unas líneas de mensaje para que se oriente su estudio y pueda ser efectivo el proceso de consulta especializada. Aprovechamos para aclarar. El proceso de consulta especializada pasa por una metodología que ya fue aprobada por el grupo de trabajo, propuesta por el grupo de trabajo temporal y aprobada por el organismo, en la cual se precisa algo. No son asambleas para expresar criterios o opiniones generales. No. Sobre el anteproyecto que se someterá a discusión y la población también tendrá oportunidad de acceder a concretamente las intervenciones que se harán. Propuestas de adición, modificación o supresión del articulado que está ahí. Ahí van a ver la información luego en la metodología. Título 1, capítulo 2, sección 3, artículo 15. Yo propongo que se incluya ahí, aparte de los atletas, a las glorias deportivas. Y con una breve fundamentación, o sea, se da la oportunidad que el que desee puede expresar la fundamentación, que eso ayude también al grupo de trabajo temporal a poder procesar esa información y evaluarla. O sea, tampoco es un ejercicio en seco, no está pensado así. Un ejercicio que tiene una metodología que está rigurosamente concebida, pero que permite que se puedan comunicar. Al igual la población, en la información que se va a publicar a continuación, se solicita a ello. Se agradecerá que la población también, para hacer concretas las propuestas, porque no tenemos todo un año para tampoco procesar y analizar. Lo mejor posible que llegue una propuesta podrá ser mucho más efectivo su evaluación y consideración o estimación para incorporarla en el anteproyecto. O sea, este es un proceso que de verdad nosotros aspiramos a que se enriquezca con la participación con estos públicos seleccionados y también por supuesto con la población. Y eso es bueno conocer. Miren, ahí estarán las escuelas de iniciación deportiva, o sea, los públicos deben garantizar en esos escenarios representación de todas ellas, las 16 que hay en el país, contando también el municipio especial y de la juventud. Y por supuesto todas las escuelas de profesores de educación física que hay en todas las provincias. También en el público, ya ahí van viendo y luego verán en la metodología cuál es el público al que pretendemos llegar. No es que es un encuentro con un consejo de dirección estrecho y nos retiramos para cumplir formalmente con un proceso de este tipo. No. El propósito del organismo y del grupo de trabajo temporal, y así aprovecho para ratificarlo, es que tengan oportunidad de participar la mayor cantidad posible de destinatarios de la ley y por supuesto también la población que desea hacerlo. No es que sea ni mucho menos prohibido. La Universidad de Ciencias de la Cultura Física, las facultades de cultura física del país, o sea, cuando vayamos a Santiago debe haber una representación de profesores y estudiantes de la Facultad de Cultura Física de Santiago de Cuba en ese encuentro que se hará en su momento en la provincia. Las facultades de Derecho de la Universidad de Oriente y de La Habana también serán objeto de consulta, atendiendo por supuesto a todo el acervo y la experiencia que tienen y nos pueden aportar desde el punto de vista técnico. De hecho, ya han participado en este proceso, no es que ni mucho menos están ajenos, esto es un proceso para que se entienda que desde la versión 5 a la 8, todas fueron sometidas a evaluación y dictamen de los OASE que están reconocidos en el país.
O sea, está enriquecido. Por eso se ha podido llegar a este proceso en este momento y en estas condiciones. Atletas y glorias deportivas, actores económicos no estatales que estén relacionados con el sistema deportivo cubano, serán convocados también y podrán participar en esa consulta en los territorios. Por supuesto, representantes de los medios de comunicación social especializados en el deporte, en la provincia, los que estén allá, y luego está pensado aquí en el cronograma de trabajo, cronograma de la consulta especializada, tal y como se ha hecho anteriormente en otros procesos similares para elaboración y aprobación de estrategias de trabajo, la prensa especializada aquí en la Barra Concentrada. Un encuentro con todos ustedes, con otros más que esperamos que puedan asistir y que por supuesto puedan estar con nosotros acá.